Hola amigos, buenos días. ¿Será Alberto Núñez Feijóo el próximo presidente del gobierno? Pedro Sánchez está muy cercado por los escándalos de corrupción y cada vez es más impopular en toda España porque la ha gestionado muy mal. Por ejemplo, el tema de las riadas de Valencia, que no envió la ayuda desde el primer momento, el tema que oculta mucho de la invasión inmigrante, el tema de la subida de los impuestos, el tema de que la vida se ha encarecido mucho con la inflación, el tema de estas políticas tan restrictivas de la Agenda 2030 que, por ejemplo, te impide circular en determinadas zonas de ciudades, o campesinos y agricultores que no les consiente cultivo y cuidado de su entorno. En fin, hay muchas cosas que pues han llevado a Pedro Sánchez a la impopularidad. De un momento a otro tiene que caer, y no solo, por ejemplo, por el tema de la corrupción. Ayer hubo el Congreso del Partido Socialista número 41 en Sevilla, de la que hablé en el vídeo de ayer, y que, bueno, es una serie de promesas. Por ejemplo, la creación de una empresa pública de vivienda, para la construcción de vivienda y para la gestión de vivienda. Y lo que no deja claro es cuánto dinero nos va a costar. Luego, con la continuación de sus políticas de Agenda 2030, del feminismo, de un otro modelo de crecimiento, en fin, toda una serie de cosas que pretende transformar la sociedad española. Y sobre todo con la bandera de la Agenda 2030, con lo de las políticas verdes, que llama políticas verdes, que no son realmente políticas verdes, son más bien políticas destructivas. Todo esto va a costar mucho dinero, muchísimo dinero. Pero claro, del tema del dinero no se habla. No se habla, por ejemplo, del tema de los impuestos. Y ahora quería plantearos aquí si Alberto Núñez Feijóo, que es el líder de la oposición, va a ser el próximo presidente del gobierno. Primero quiero aclarar una cosa, que ¿quién es realmente la oposición aquí en España? Porque Alberto Núñez Feijóo no lo veo hacer una auténtica oposición. Quien realmente está haciendo oposición es Vox, es el partido de Santiago Abascal, que es quien le mete los dedos de la llaga, que es quien está crítico con toda esta nefasta gestión de gobierno de Pedro Sánchez. A su oposición y crítica, por ejemplo, el tema de la invasión inmigrante, el tema de las riadas de Valencia, el tema de la delincuencia, el tema de los impuestos, el tema de la inseguridad en los barrios, el tema de la ley esta de transformación de la naturaleza, que también fue votada por el Partido Popular junto con el Partido Socialista en Bruselas y que quiere pues, desmantelar completamente nuestro entorno rural. También así critica a la política internacional de Pedro Sánchez, que va muy en contra de Israel y se pone de la parte de Gaza, que es una teocracia islámica, o de la parte del Líbano, o de la parte de Ucrania, en fin. La verdadera oposición aquí en España es Santiago Abascal, es Vox. Y esto es porque tanto Pedro Sánchez como Alberto Núñez Feijóo son prácticamente lo mismo. Los dos son socialdemócratas. En el último congreso, el congreso de ayer, el Partido Socialista se ha definido como un partido socialdemócrata. Perdóname por la tos. Y en realidad no es un partido socialdemócrata, es un partido que gobierna en coalición, lo que llama un gobierno progresista de coalición con los neocomunistas. Y por otra parte, Alberto Núñez Feijóo, este sí es socialdemócrata, ha renunciado a sus principios, porque el Partido Popular lo fundó Manuel Fraga Iribarne. Manuel Fraga Iribarne fue un eficaz ministro de Franco. Francisco Franco, supongo que todo el mundo sabe quién es, o si no, verlo en los libros de historia, que era el hombre que durante unos 38 años había sido pues, la máxima autoridad en España, había sido caudillo de España. Manuel Fraga Iribarne fundó un partido político liberal conservador que se llamaba Alianza Popular. Y durante la transición democrática,
pues también había un partido de centro, que era el partido de Adolfo Suárez. Y el Partido Socialista, en aquellos momentos, lo lideraba Felipe González. Pero el Partido Socialista Obrero Español, cuando Franco todavía estaba vivo, en el año 1974, celebró un congreso en Suresnes, un pueblo francés, en la que renunció al término marxista para llegar a ser un partido socialdemócrata. Y a partir de aquí, el PSOE se convirtió en un partido socialdemócrata, con lo cual Felipe González ganó las elecciones. Entonces, Manuel Fraga, junto con los restos de la UCD, la Unión del Centro Democrático de Adolfo Suárez, refundó Alianza Popular como un nombre de Partido Popular, que en principio era un partido liberal conservador, no era un partido socialdemócrata, porque los socialdemócratas estaban en el Partido Socialista, en el PSOE de Felipe González. Sin embargo, en la actualidad, cualquiera que viera el actual Partido Popular y las políticas que hace, se podría decir claramente que es un partido socialdemócrata. Por esto, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español se entienden muy bien, se apoyan unos a otros, y Alberto Núñez Feijóo prácticamente no hace oposición a Pedro Sánchez. Incluso cuando Pedro Sánchez está en apuros, le rescata a Alberto Núñez Feijóo. Y fijaos, por ejemplo, han tenido complicidad, por ejemplo, en aprobar pues el cambio del Tribunal Constitucional o el cambio de Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces, el organismo que elige quiénes van a ser los jueces y las funciones que van a tener. Jueces de cualquier audiencia, jueces de cualquier juzgado y jueces del Tribunal Supremo. Esto lo deciden el Consejo General del Poder Judicial con magistrados elegidos con acuerdo de ambos partidos políticos. Y también con los del Tribunal Constitucional, también magistrados elegidos con personalidades de las que están de acuerdo a ambos partidos, porque unos como el otro se están auxiliando el uno al otro y son prácticamente lo mismo. Los dos son un partido socialdemócrata, porque lo que hoy día representa la socialdemocracia, y más bien ya volando más a la izquierda, más al socialismo y más al comunismo, es la Agenda 2030. Y la Agenda 2030, pues en Europa, tanto el partido de Pedro Sánchez como el partido de Alberto Núñez Feijóo votan prácticamente lo mismo, en una serie de leyes que nos afecta mucho. Por ejemplo, las leyes de transformación de la naturaleza, que obliga al derribo de presas, al derribo de pantanos en los ríos, lo cual lleva a inundaciones, lleva a sequías, lleva también a que los campesinos y los ganaderos no pueden utilizar su contorno, no pueden hacer uso de los montes para los pastos, no pueden hacer uso de determinadas zonas fértiles para los cultivos, y que a los animales los obligan a criar de una determinada forma, pues que no es lo bastante rentable y además sale muy cara. Estos son, por ejemplo, políticas de la Agenda 2030. Otras políticas de la Agenda 2030, por ejemplo, tema de las emisiones de carbono, los impuestos que hay que poner de emisiones de carbono, los impuestos que saldrán, por ejemplo, por utilización de las autopistas, los planes de eliminar el efectivo y poner el euro digital, también para tener a todo el mundo controlado. En fin, todas las políticas, lo que son políticas de la Agenda 2030, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista están de acuerdo. Por esto, Alberto Núñez Feijóo hace una oposición muy blanda, muy tibia, que apenas ni se nota. Fijaos, la verdadera oposición, Vox, Santiago Abascal. Santiago Abascal está haciendo la oposición en el Parlamento, en la calle con las manifestaciones, en los tribunales, presentando diversidad de denuncias, cosa que para nada hace Alberto Núñez Feijóo. Y esto de que le había apoyado en la investidura, había apoyado en principio a Alberto Núñez Feijóo para evitar que los socialistas gobernaran. Pero Alberto Núñez Feijóo ha traicionado a Vox y se lleva mejor con Pedro Sánchez. Y cuando Pedro Sánchez está en apuros, va Alberto Núñez Feijóo y los rescata.
De hecho, la traición del PP contra Vox, porque antes tenían algunos acuerdos de gobierno para gobernar en ayuntamientos, en comunidades autónomas y también a ver si podían hacer caer al gobierno de Pedro Sánchez. Esto empezó con el que fue antes el líder del PP, un tal Casado, Pablo Casado, que dio la puñalada abiertamente a Vox, acusándolo de que son la ultraderecha, que son fascistas, cosa que no es cierta, porque el partido auténticamente liberal conservador, un partido democrático, un partido patriota actualmente es Vox, y ya no lo es el Partido Popular, que más bien se ha convertido en ya un calco del Partido Socialista Obrero Español, que solo va por políticas socialdemócratas. Y esto es debido porque en España se ha convertido en un reino de taifas. Hay cada reino de taifas en cada una de las comunidades autónomas y necesitan las instituciones públicas, necesitan colocar todo tipo de enchufados en los cargos para extender su poder, para tener poder. Y necesitan pues un Estado que sea muy grande, un Estado que hayan muchos cargos políticos a los que colocar miembros del partido y muchos funcionarios. Por esto ambos se vienen muy bien y pasan a ser socialdemócratas. Vamos a ver qué oposición ha hecho pues Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez. Por ejemplo, en el tema de las riadas de Valencia, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho Alberto Núñez Feijóo? ¿Fue Alberto Núñez Feijóo a Valencia con unas botas y una pala a ayudar? No. Se quejó al gobierno de que no envió al ejército desde el primer momento y que tampoco envió las fuerzas de seguridad ni los bomberos, ni aceptó la ayuda internacional. ¿Dijo algo sobre esto Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez? No. Pedro Sánchez aboga mucho por el cambio climático. ¿Y qué está diciendo Alberto Núñez Feijóo sobre el cambio climático? No está haciendo nada. Está calladito, porque lo del cambio climático es una farsa y lo que necesita España es construir más presas para que haya más agua para regar pues los campos y para las necesidades de la ciudad y de las industrias, también para energía, más energía hidráulica y que no se derriben centrales térmicas que van con gas o con gasolinas o gasoil, que no se cierren centrales nucleares, porque las centrales nucleares producen muchísima electricidad, muy abundante y muy barata. Entonces, sin electricidad, sin energía, país no funciona. Alberto Núñez Feijóo está calladito, porque estos son temas impopulares y no le interesa quedar mal. Lo que le interesa es ser el presidente del gobierno, que caiga Pedro Sánchez, que él asuma el poder y va a continuar haciendo las mismas políticas que de Pedro Sánchez, de la Agenda 2030, que detrás tienen las élites globalistas, las personajes de estos del Club Bilderberg, las personas más ricas y más influyentes de todo el mundo, que les interesa cambiar la sociedad y tener un sistema político y económico que les favorezca, que les dé más poder, tanto político como económico. Y en esto están obedeciendo pues ambos líderes políticos, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Pedro Sánchez habla de que en estos momentos España tiene la tasa de crecimiento más alta de toda Europa y ha crecido de una manera brutal el empleo. Y esto es falso, porque ¿qué crecimiento económico veis? Los alquileres cada vez suben más, la vivienda sube más, los alimentos suben más, los impuestos suben más. Todo está más caro que nunca, aunque suba el salario mínimo y aunque suban las pensiones, pero todo está cada vez mucho más caro. Entonces, ¿de qué crecimiento económico está hablando Pedro Sánchez? Y lo del empleo, hay mucho empleo precario, todavía hay unos cuantos millones de parados. Y, por ejemplo, de la inmigración, por ejemplo, el caso de la inmigración marroquí, el 70% de los inmigrantes marroquíes en España no trabajan y además perciben subvenciones que pagan el resto de los españoles. Entonces, ¿de qué empleo está hablando Pedro Sánchez? Y sin embargo, en el tema de crecimiento económico y de empleo, Alberto Núñez Feijóo no dice nada, está completamente calladito, porque él haría las mismas políticas de Pedro Sánchez,
que son las políticas de la Agenda 2030, de esta transformación económica que nos va a llevar a más pobreza, a menos libertades y a estar más controlados. Tema del feminismo, que tanto se le llena la boca a Pedro Sánchez. ¿De qué está hablando Alberto Núñez Feijóo haciendo la oposición? Por ejemplo, que los hombres son muy reprimidos, que la ley es muy injusta con los hombres, que en fin, que las mujeres tengan o tengan razón, tengan o tengan pruebas, las leyes les favorecen y a los hombres los castigan, los perjudica. Esto es una injusticia y esto lo hace Pedro Sánchez con lo de argumentos del feminismo para captar los votos de las mujeres, a los que Alberto Núñez Feijóo también aspira. Pero bueno, esto del feminismo, de tener a la sociedad enfrentada a hombres y mujeres y que no tengan hijos, forma parte también de la Agenda 2030, de lo cual también se está implicando Alberto Núñez Feijóo, aunque no lo diga. Y lo mismo tema de la inmigración. ¿Qué oposición está haciendo Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez con el tema de la inmigración? Mes tras mes, en Canarias y en otros lugares de España, llegan miles de inmigrantes ilegales. ¿Qué oposición le está haciendo Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez? Ninguna. Y además se está compinchando con él para dar nacionalidad española a cientos de miles de inmigrantes ilegales. Que esto va a colapsar, por ejemplo, los servicios sanitarios y los servicios sociales. Porque a todos estos inmigrantes, a estos cientos de miles, que incluso pueden que sobrepasen el millón o los 2 millones de inmigrantes ilegales, se les tendrá que dar una paga, porque no van a encontrar trabajo, no van a encontrar alojamiento, y además van a utilizar los servicios sanitarios, lo cual, pues, vamos a ir aún peor, vamos a tener peor servicios sanitarios y nos van a tener que apretar a más impuestos para mantener a todos estos parásitos a los cuales les van a dar la nacionalidad, porque no van a encontrar ni trabajo ni alojamiento. Y esto, Alberto Núñez Feijóo no está haciendo nada, no está diciendo nada, solo se está quejando Vox. Y el tema de la delincuencia, otro tanto de lo mismo. Alberto Núñez Feijóo está muy calladito, no habla de los ocupas, no habla de los delincuentes, la enorme delincuencia que cada vez es más mayor y que tampoco está castigada gracias a estas leyes que está haciendo Pedro Sánchez y que está favoreciendo a la delincuencia. Por ejemplo, el tema de los sindicatos, de los que también habló ayer en el Congreso Pedro Sánchez. ¿Qué está haciendo Alberto Núñez Feijóo con los sindicatos? Pues prácticamente lo mismo que está haciendo Pedro Sánchez, de lo cual, por ejemplo, ayer el secretario general de UGT estuvo invitado al Congreso del Partido Socialista y en un intento de estar lamiéndole las pelotas de Pedro Sánchez, pues dijo que los jueces son prevaricadores, de que hay denuncias pues falsas, en fin, todo para proteger a Pedro Sánchez, que es el que le está dando las subvenciones con las cuales el líder de UGT, Pedro Álvarez, vive muy bien. ¿Y qué está haciendo Alberto Núñez Feijóo con el tema de los sindicatos? Calladito. Y les va a seguir dando subvenciones igual como está haciendo Pedro Sánchez, porque quiere utilizar a los sindicatos como instrumento cuando él sea presidente del gobierno. Cuando tenían un pacto con Vox, por ejemplo, en la comunidad de Castilla y León, quitaron las subvenciones a los sindicatos. Pero como no se entendieron con el tema de la inmigración, y Vox tuvo que romper con el Partido Popular, pues como el Partido Popular tiene el gobierno en Castilla y León, pues ha votado a subvencionar otra vez a los sindicatos que cada vez están más convulsionados con miles de euros. Por eso los sindicalistas pues viven muy bien. Ayer en el Congreso, por ejemplo, Pedro Sánchez habló que quiere crear una empresa pública de vivienda para construir vivienda y para gestionar vivienda, cosa que las empresas públicas no hacen. ¿Por qué las empresas públicas no construyen vivienda? Porque es muy arriesgado, porque no tienen garantías sanitarias de que les amparen, porque hay muchos ocupas, porque se protege mucho a los inquilinocupas, porque hay muchas tasas, hay muchas regulaciones, hay muchos impuestos, hay muchos obstáculos para la construcción de vivienda. Por eso las empresas privadas no construyen vivienda. Entonces, una empresa pública, ¿cómo va a construir vivienda? Le va a salir todo mal, porque los que estén en la empresa pública de construcción de vivienda y de gestión van a ser funcionarios. Gente que por lo general son vagos,
y son vagos porque tienen el trabajo seguro y saben que no les van a despedir y se les paga muy bien. Entonces, si es que la llegan a construir, tendrán que contratar a empresas privadas que dejarán un producto que venga a saber quién las va a comprar. Serán propiedad del Estado, como son las carreteras. Entonces, si va a ser así y que nos va a salir muy caro, ¿a quién se las va a conceder? ¿A quiénes se las va a alquilar? Porque aquí va a haber todo tipo de fraude o va a haber actitudes clientelales de prestar o conceder la vivienda pública a quienes son sus potenciales votantes. Y esto que pinta muy mal porque también va a conllevar muchas corruptelas, porque va a llevar mucho dinero de los cuales muchos se van a lucrar, como el dinero que nos están robando con los impuestos. Pues Alberto Núñez Feijóo no hace ninguna oposición, no dice nada, está calladito. Y esto es porque si él llega a ser presidente del gobierno, va a hacer exactamente lo mismo que Pedro Sánchez, que es de la misma ideología. Y no digamos, aparte, pues el tema de la corrupción. ¿Qué está haciendo Alberto Núñez Feijóo con el tema de la corrupción que tanto se aplica a Pedro Sánchez? Se han absuelto de los ERES del robo de 680 millones de euros a los dos presidentes autonómicos de Andalucía, a Manuel Chávez y a Griñán, por ejemplo. O los escándalos que ahora pues son la noticia, como el caso de Begoña Gómez, el caso de hermano Pedro Sánchez, el caso también del padre de Pedro Sánchez, el caso Couto, el caso Mascarillas, el caso Tío Berni, el caso de Víctor de Aldama, etcétera, etcétera. ¿Qué oposición está haciendo a Pedro Sánchez, a Alberto Núñez Feijóo? Ninguna, porque la corrupción que está haciendo a Pedro Sánchez sería prácticamente la corrupción que haría también a Alberto Núñez Feijóo, porque el Partido Popular también es un partido de corruptos, y esto será pues cuando hay socialdemocracia, cuando el Estado se engrandece mucho con muchísimo dinero de los que están recaudando con los impuestos, pese a que esta no sea la voluntad de los españoles, porque nadie paga impuestos a gusto. Y luego también, por ejemplo, otro de los temas que salieron en el Congreso de ayer de Sevilla, lo de la prostitución. Pedro Sánchez quiere abolir la prostitución. ¿Y qué está diciendo Alberto Núñez Feijóo sobre el tema de la prostitución? Cuando España somos un país de puteros, un país de millones de puteros, y la prostitución es necesaria. Y además no se ha consultado a las prostitutas si están de acuerdo en que la prostitución sea abolida, porque muchas prostitutas viven de la prostitución, y de la prostitución también viven pues los puticlubs, que esto es hostelería, seguratas, personal de limpieza, camareros, estos viven de los puticlubs, aparte de las protas prostitutas. Y además, ejercer la prostitución es un trabajo que no se le obliga a nadie. Entonces, ¿a qué viene esto de prohibir? Cuando la prohibición de la prostitución lo que va a llevar es aún más violencia contra las mujeres. Porque los hombres, si no pueden ir de putas, pues irán de las mujeres que tengan en su entorno. Las mujeres del trabajo, las mujeres del vecindario, o las mujeres se encuentran en las discotecas o de cualquier sitio. Y habrá más acosos, más violaciones, más agresiones. Por tanto, no es nada bueno abolir la prostitución. Y esto Alberto Núñez Feijóo no dice nada. O sea, que Alberto Núñez Feijóo no está haciendo prácticamente ningún tipo de oposición. Y es igual que Pedro Sánchez. El PP en la actualidad es igual que el Partido Socialista Obrero Español. Y si Manuel Fraga Iribarne resucitara, se quedaría escandalizado, porque los preguntaría a los del Partido Popular que él fundó: ¿pero qué habéis hecho? Os habéis convertido en un partido socialdemócrata, igual que el Partido Socialista, cuando yo creé un partido liberal conservador, con ideas de respetar el libre mercado, de no ser intervencionista, de impuestos los mínimos, de hacer políticas nacionales, no mirando primero por los españoles en vez de mirar por estos extranjeros, muchos de los cuales son ilegales. Entonces, Manuel Fraga estaría a grito al cielo y les estaría diciendo a todos los actuales dirigentes del Partido Popular que sois unos traidores,
Fijaos que en Andalucía, por ejemplo, Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, está haciendo las mismas políticas socialistas que los que habían en el gobierno andaluz anterior, que eran los socialistas. Está haciendo las mismas políticas, está construyendo centros para menas, está subvencionando la inmigración y está manteniendo todo tipo de enchufados, repartiendo todo tipo de subvenciones, está aplicando la Agenda 2030, que va contra los intereses de los ciudadanos, prácticamente lo mismo que está haciendo el Partido Socialista Obrero Español. Y esto que, claro, como que ahora el presidente del gobierno es Pedro Sánchez, se va quemando mucho, a pesar de sus enormes dotes oratorias y a pesar de que es muy buen actor, que está representando un papel de presidente que es el adecuado para España, pero no es así, y que sabe manipular mucho con el uso de la palabra. Pues claro, es el presidente y es el que tiene que quemarse, porque le va a quemar la corrupción, le va a quemar de que ya no puede pasar por ningún lugar de España porque lo abuchean en todas partes de gente que está tan indignada de su política, de asfixiar a impuestos, de la inseguridad, de los ocupas, de la invasión inmigrante, de que la vida esté cada vez peor. Por eso mucha gente está muy cabreada. Por eso mucha gente está muy cabreada con Pedro Sánchez y se supone que ahora el próximo presidente va a ser Alberto Núñez Feijóo. Y no tenemos que olvidar que Alberto Núñez Feijóo, cuando había sido presidente de Galicia, pues era una especie de Puigdemont que no quería la lengua española en Galicia, que quería imponer el gallego a fuerza, excluyendo completamente el español. Cuando fue presidente de la Junta de Galicia, con su ley de salud, quería obligar a vacunarse a todo el mundo. Y el que no se quisiera vacunar, por ejemplo, como el tema del COVID, una multa de 600.000 euros. 600.000 euros son 100 millones de las antiguas pesetas. Y esto es, pues, un verdadero robo y hasta incluso un asesinato, casi un asesinato, porque deja prácticamente en la ruina de por vida. Y suerte que la tumbó el Tribunal Constitucional. Y además Alberto Núñez Feijóo es el hombre que dijo que quería quitar de la circulación a los coches que tuvieran más de 10 años. Entonces los españoles que necesitan el coche como medio de vida, como medio para poder desplazarse, para poder viajar, se les iba a prohibir, pues, disponer de coche. Y esto es lo que quería hacer Alberto Núñez Feijóo, con lo cual incluso podría ser peor que Pedro Sánchez, no lo olvidemos. Si se vota a Alberto Núñez Feijóo, puede ser peor que Pedro Sánchez y va a hacer las mismas políticas que Pedro Sánchez y peor, porque ya no es el Partido Popular, ya no es un partido liberal conservador, tal como lo creó Manuel Fraga y Iribarne. Ahora es un partido socialista, un partido socialdemócrata, con lo cual os va a estafar. Y por eso digo y me reafirmo en que la verdadera oposición aquí en España es Vox, el partido que lidera Santiago Abascal, que es el que critica, el que hace oposición. Lo mismo en la calle, como en los tribunales, como en el Parlamento. Pero como que los medios de comunicación, las televisiones y la prensa las controla Pedro Sánchez con muchas subvenciones y también Alberto Núñez Feijóo desde sus comunidades autónomas y ayuntamientos, pues da muy poca visibilidad a la acción de Vox y de Santiago Abascal. No les interesa que a los españoles llegue el mensaje de Vox y de Santiago Abascal, la oposición que está haciendo. No les interesa que esto llegue, para que no se los vote. Y además se les presenta como la ultraderecha, el fascismo, los herederos de Hitler, los herederos de Franco, cuando Vox es un partido demócrata, que está dentro de la Constitución, aunque no apoya pues el Estado de las autonomías, que quiere impuestos bajos, que está por libre mercado, cuanto más libre mejor, y que antepone los intereses de los españoles antes que a los inmigrantes ilegales, y sobre todo que no está dispuesto a que en España entre este tipo de inmigración que no se va a integrar, porque son de religiones diferentes, con valores diferentes, por ejemplo los que tienen con respecto a la mujer, que las consideran como esclavas.
y que entienden la vida y un mundo de una manera distinta a como la entendemos los españoles, y esto no es nada bueno, pues crear un país con gente que ni es del país y además pues con unas formas de ser que no facilitan la convivencia. Bueno, esto os quiero decir que si cae Pedro Sánchez y llega Alberto Núñez Feijóo, podamos ir peor, porque seguirán las mismas políticas de Pedro Sánchez, Agenda 2030. Vamos a ir peor. Por tanto, es importante que lo pensemos bien, que tengamos en cuenta que Alberto Núñez Feijóo es lo mismo que Pedro Sánchez, socialdemócrata. Ya no es liberal conservador, tal como lo era Manuel Fraga Iribarne cuando fundó el Partido Popular. Bueno, amigos, espero que os haya interesado mi vídeo de hoy y mucho cuidado si votáis a Alberto Núñez Feijóo. No os olvidéis de los 600.000 millones de multa si te negabas a vacunarte. Y esto con miedo a que la vacuna que te puedan poner sea peor para tu salud. Luego, quitarte el vehículo. Ya están prohibiendo entrar en las ciudades, lo cual no se está oponiendo a Alberto Núñez Feijóo, sino que lo está facilitando desde los ayuntamientos que el Partido Popular gobierna, por ejemplo, el de Madrid. Y además os quiere quitar el coche. Ya dijo de que los coches de más de 10 años fuera. O sea, quiere dejar a más de media España sin coche. Pues esto es Alberto Núñez Feijóo. Pensarlo bien antes de votarlo y estar atentos que afortunadamente en el espectro político español hay otros partidos políticos con otras alternativas y mejores para el conjunto del pueblo español, como es el caso de Vox, Partido Santiago Abascal, o el caso de Se acabó la fiesta, de Albizu Pérez, que tiene pues otras ideas sobre cómo llevar España y que para mí son mucho mejores. Bueno, amigos, no hablo más y os deseo muy buen día y hasta el próximo vídeo. Adiós.